Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un gustazo, una alegría saludarlos. Hoy sábado 23 de marzo estamos en la serie Siervo Sufriente. El devocional de hoy se titula Tu costado sigue abierto, su costado sigue abierto. Es el día 19 y voy a dar crédito a quien crédito merece, porque el título de este devocional lo he sacado del título de una canción, quizá una de mis canciones favoritas, escrita y cantada por uno de mis cantantes cristianos favoritos, el cantante y pastor español Marcos Vidal, que escribió una canción que me parece una canción bellísima, profundísima. Así es, Marcos Vidal, por eso es de mis favoritos, porque no solamente es buen músico y compone músicas hermosas, sino sus letras tienen contenido profundo y verdadero. No son letras superficiales, son letras que te hacen pensar. Creo que por eso a alguna gente no le gusta, porque son letras que te hacen pensar. Y escribió una canción que se llama Su costado sigue abierto, y es una poesía hermosa que toma la metáfora del sufrimiento de Jesús, eso que ustedes y yo hemos estado hablando por los últimos 19 días, y es una realidad que cuando Cristo Jesús fue crucificado, su costado fue traspasado. ¿Recuerdan ustedes esa imagen de Jesús en la cruz y su costado traspasado por una lanza? Y Marcos Vidal utiliza esa realidad, ese hecho, para utilizarlo metafóricamente, para hablar de la condición humana, del sufrimiento de la humanidad. Déjenme les canto un pedacito de esta canción que dice así. Tu costado sigue abierto mientras gira el mundo y la voz de un niño llora mientras pasan los segundos y las horas y una nave explora Marte y se muere el tercer mundo y el planeta se calienta. Y en la esquina se nos muere un vagabundo, mientras duerme y sigue abierto tu costado. Y tu sangre está fluyendo, porque no has cicatrizado, porque aún hay sufrimiento. Esta es la parte que me encanta, y es lo que nos toca a nosotros ahorita reflexionar. Tu costado sigue abierto y tu sangre está fluyendo todavía, porque aún hay sufrimiento en este mundo. Esa es la idea de este texto, que la muerte de nuestro Señor Jesús fue por la maldad de la humanidad, y la maldad de la humanidad produce sufrimiento. Así es que mientras siga habiendo sufrimiento en este mundo, mientras siga habiendo guerras, mientras siga habiendo problemas de injusticias, crímenes, hambre, bombas, huérfanos, nuestro Señor Jesús, su sufrimiento en la cruz sigue siendo vigente. Podamos decirlo así, que el Señor Jesús sufrió por cada niño que llora, por cada bomba que explota, por cada aborto que se realiza, por cada abuso, por cada enfermedad, por cada guerra, por cada bala que se dispara. Por eso murió nuestro Señor Jesús, por la maldad de este mundo. Y el día de hoy quiero reflexionar en algo muy interesante, que Cristo Jesús fue a la cruz por la maldad de este mundo. En dos sentidos es verdad esa frase. Cristo Jesús murió por la maldad de este mundo en dos sentidos. Número uno, podemos decir su motivación, la razón de que Él fue a la cruz, fue para acabar con la maldad de este mundo, para pagar nuestros pecados, para sanarnos de nuestra enfermedad y para restaurar todas las cosas. El amor de Dios, la justicia de Dios mostrada en la cruz del Calvario, tiene como propósito nuestro perdón individual, pero no solo nuestro perdón individual, sino la restauración de todas las cosas. Es la obra de Dios en este mundo, curando la enfermedad de este mundo para sanarnos. Y algún día completará esa obra. La empezó en la cruz y algún día la completará cuando Él venga. Mientras tanto, no ha sido completada, por eso sigue habiendo sufrimiento. Y por eso Él fue a la cruz del Calvario. Pero también Él fue a la cruz por la maldad de la humanidad en otro sentido. No solamente fue la causa, también fue el medio. ¿A qué me refiero? Con que en ese día, cuando Cristo Jesús fue crucificado, hubo un despliegue de maldad terrible, un despliegue de maldad como nunca antes se había visto. La gente burlándose de Jesús, escupiéndole en el rostro, gritándole cosas, latigando su espalda, azotando su cuerpo, poniendo una corona de espinas, burlándose de Él, clavando sus manos y sus pies en la cruz del Calvario, al hombre más hermoso que ha existido, al hombre más justo, más santo,
al más inocente de todos los hombres, al único inocente por completo que ha pisado este planeta Tierra. Dios con nosotros, el Verbo hecho carne, el Salvador del mundo, está siendo lacerado por nuestra maldad. En dos sentidos por nuestra maldad. Uno, por tomar nuestro lugar en la cruz, y en otro sentido, porque somos malos. Porque la humanidad vio al Hijo de Dios y en vez de recibirlo como rey, lo crucificaron. Hubo un despliegue de maldad tremendo. ¿Y qué hacía Jesús? Pedía perdón por aquellos que lo maltrataban. Cuánta muestra de amor. Murió por nuestros pecados en dos sentidos. En nuestro lugar, pero también porque fuimos malos con él, la humanidad entera. Vamos a leer por última vez Isaías 53:8 después de esta larguísima introducción y meditar en la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque día con día nos hablas. Señor, permite que esta palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón. En nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Vamos a leer Isaías 53:8 que dice así. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Les leo la Nueva Traducción Viviente. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Aquí está el tema. ¿Por qué lo hirieron de muerte al siervo sufriente? Por la rebelión de mi pueblo. En dos sentidos. Para tomar el lugar de los pecadores, pero también porque la gente es mala y lo crucificó. ¿Qué nos enseña esto, mis queridos hermanos? Para ir a las enseñanzas del día de hoy, quiero remitirme a un texto en la Biblia del Nuevo Testamento donde se recuerda esta escena del siervo sufriente en Isaías 53. Se trata de la plática entre Felipe, el diácono, y el eunuco etíope. Un eunuco etíope era un funcionario de gobierno. Ese eunuco significa que lo han mutilado de su sexo. Precisamente eso hacían con las personas que escogían para ser parte del gobierno, para que no hubiera problemas de ningún tipo, sino que fueran gente, digamos que leales, sin ningún tipo de impulsos sexuales. Esa es la realidad. Y entonces este era un funcionario de gobierno, tenía una posición alta en el gobierno de Etiopía. No sabemos mucho del reino etíope en esta época, pero probablemente este eunuco etíope era creyente en el Dios de los judíos y había ido a Jerusalén a celebrar la fiesta y iba de regreso a su casa. Y dice la Biblia que iba leyendo el rollo del profeta Isaías, pero no entendía lo que estaba leyendo, no entendía el significado. Y le dice a Elías, ¿cómo podré entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera y se sentara con él para que le leyera el pasaje de las Escrituras. Y era el que ustedes y yo estamos estudiando, Isaías 53, 8 y 9, que dice así: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? El eunuco no está entendiendo de quién está hablando, de qué se trata esta parábola, de qué se trata este poema. Y dice la Biblia en el versículo de Hechos 30:35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Me encanta este pasaje de Hechos 8:30-35, porque es exactamente lo que ustedes y yo estamos haciendo. En ese encuentro entre Felipe y el eunuco, Felipe toma este pasaje, Isaías 53, y le enseña el evangelio al eunuco etíope. Es exactamente lo que ustedes y yo venimos haciendo hace 20 días. A partir de este poema del siervo sufriente, estamos reflexionando sobre el evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Precisamente que Cristo Jesús vino a este mundo para solucionar nuestro problema. Él sufrió en la cruz, su costado fue abierto para que de su costado surgiera vida, sanidad, restauración para todos aquellos, mis queridos hermanos, que lo necesitamos. Este es el mensaje del evangelio. Déjenme, resumo el mensaje del evangelio en 30 segundos. El mensaje del evangelio es que Dios creó un mundo bueno, hermoso. Dios tiene un plan para la humanidad, por eso creó este universo tan hermoso y puso al ser humano en este universo para vivir a plenitud, para tener una relación con Él. Pero ese plan se corrompió cuando el pecado entró en la humanidad. Y el pecado vino a este mundo y el pecado
corrompió este mundo y por eso hay tanta violencia, maldad, y todo lo que ustedes y yo sabemos y vemos en las noticias. Las guerras, las violencias, las injusticias, los crímenes y todo lo que existe. Dios prometió que haría algo para resolver ese problema. Y eso que Dios hizo fue enviar a Jesucristo a este mundo para solucionar ese problema. Pero no lo hizo con espada, ni con ejército, ni con poderío sobrenatural. Lo hizo con una muestra maravillosa de amor sacrificial, que es el poder más grande, muriendo en la cruz por nosotros, de tal manera que todo el que cree en Él sea salvo y experimente esta restauración que Dios hizo. ¿Qué nos enseña esto? 3 cosas quiero decirles acerca de este evangelio que Felipe le predicó al eunuco etíope. Número 1, el evangelio nos dice cuál es el problema del mundo, mis queridos hermanos. Ver a Cristo Jesús en la cruz, ver su costado abierto, nos dice que este mundo tiene un problema. Este mundo tiene un problema, se llama pecado, se llama maldad. Y ese es el problema más grave de la humanidad, el pecado. Número 1, el evangelio nos dice que tenemos un problema. Número 2, el evangelio nos dice cuál es la cura para ese problema. La cura para ese problema no son gobiernos políticos, no son marchas en el centro, no son ideologías, no es ningún tipo de esquema político, capitalista, socialista, no es ninguna filosofía. Hay muchas cosas que pueden atacar los síntomas de este problema, ¿no? Hay ciertos gobiernos que hacen cosas buenas y reparten despensas y ayudan a la justicia y las leyes y todas esas cosas que hacemos los seres humanos según nosotros tratando de cambiar el mundo. Algunas de ellas no sirven para nada, otras sirven para un poco, pero el punto es que ninguna ataca el problema, todas atacan el síntoma. Porque el problema es algo más profundo. El problema es el pecado. Y para el pecado la cura no es un sistema político, no es una ideología, no es una filosofía, es una persona que sacrificó su vida por nosotros, se llama Cristo Jesús, es la sangre de Cristo derramada, es el costado abierto del siervo sufriente, que a partir de su sufrimiento nace salvación. Por eso, número 3, el Evangelio nos invita a participar de la solución. Nos invita a ser parte de la solución, no a ser parte del problema. El costado abierto de Cristo Jesús es una invitación a ser parte de esa obra sanadora que está haciendo Dios sobre este mundo. ¿Cómo somos parte de esa solución? Creyendo en Él y viviendo esta nueva realidad que Él vino a inaugurar. Repito las enseñanzas de hoy. El Evangelio nos dice cuál es el problema del mundo. El Evangelio nos dice cuál es la cura al problema. Y el Evangelio nos invita a participar. Tiene que ver con que el problema es el pecado, la solución es la sangre de Cristo, el sufrimiento de Cristo y la invitación es a creer en Él. Te invito a que creas en Él. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Gracias por tu sacrificio en la cruz que nos regala una nueva realidad de la cual podemos ser parte si creemos con todo nuestro corazón. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que este devocional haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.